Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. En esta ocasión quisiera hablarles acerca de unas revelaciones privadas. Ya cuando un video comienza con esto, quizá algunos se advierten, se ponen negativos, u otros dicen, ya quiero saber más de esto. Nosotros sabemos que en la doctrina católica las revelaciones privadas no aumentan, no añaden, no complementan a la doctrina revelada por nuestro Señor Jesucristo, al Evangelio, a la revelación. Lo que hacen es mejor entender, lo que pueden hacer es que en un momento determinado de la historia se acentúe un punto específico de la revelación, pero no es que va como a complementar o va a expandir, quiero decir, ¿no? Como que si falta algo y esto añade a eso que falta, ¿no? Entonces las revelaciones privadas siempre están dispuestas, ¿no?, a la ayuda de los fieles, a veces a un grupo determinado o a veces a la iglesia en general. Y la iglesia católica es la que determina cuáles son auténticas, y los fieles católicos tienen la libertad de creer o no creer, de tener piedad o no piedad hacia estas revelaciones privadas que la iglesia determina como auténticas, como verdaderas y también propuestas para la devoción de los fieles. En este caso, las revelaciones privadas a una monjita, ya vamos a hablar de ella, han sido para mí muy especiales porque esto ha ocurrido aquí en Ecuador, en mi país, y yo he tenido cierto cariño a estas revelaciones privadas porque he podido estudiar un poco acerca de ellas y me he quedado asombrado. Es realmente maravilloso. Así que les invito a que también puedan escuchar, que esto les sirva para edificación y también para crecer en la fe. Presten mucha atención. Bien, nos referiremos a las profecías de la Virgen del Buen Suceso, aparición que fue aprobada eclesiásticamente, y también quien recibió las profecías, las revelaciones, que se encuentra en proceso de beatificación. Entonces hay dos puntos importantes que dan mucha credibilidad, aun cuando de manera universal esas profecías, esas revelaciones privadas no están aprobadas, ¿no? Sin embargo, no tienen una explicación o unos contenidos que vayan en contra de la fe, con lo cual se puede tranquilamente leer. Aquí hablaremos sobre las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso, dadas a Sor Mariana de Jesús Torres en los siglos XVI y XVII. Mostraremos los detalles sorprendentes de las que ya se cumplieron y las que están en proceso de hacerlo en estos momentos. En estos mismos momentos, dice el texto. Bueno, uno de los hechos más sorprendentes de la historia cristiana ha sido los mensajes que Nuestra Señora del Buen Suceso le dio a la Madre Mariana de Jesús Torres en Ecuador, en los siglos XVI y XVII, sobre lo que sucederá en el mundo en el siglo XX y como consecuencia en los primeros tiempos del siglo XXI. También le dio mensajes sobre sucesos intermedios que se cumplirían desde ese momento hasta el siglo XX. Sucesos que, repito, yo he investigado, he estudiado y que se han cumplido. Impresionante, son cosas wow, ¿no? Como por ejemplo, la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús como primer país en el mundo. O el hecho de tener un presidente, García Moreno, un presidente santo y que murió mártir, ¿no? O sea, todas esas cosas se iban cumpliendo también otras más. Es una cuestión impresionante que las profetizó y se cumplieron con exactitud. También le dio mensajes sobre sucesos intermedios, bueno, lo que hemos dicho, y lo sorprendente es que se han ido cumpliendo más textualmente de lo que nos tienen acostumbrados las profecías habituales. Corría el año 1594 en el monasterio de la Limpia Concepción de la ciudad de Quito, y la abadesa Mariana de Jesús Torres se hallaba orando, cuando repentinamente Nuestra Señora hizo una aparición para anunciar terribles profecías y su triunfo final. Y le entregó la devoción de Nuestra Señora del Buen Suceso, diciéndole: esta devoción será el pararrayo entre la justicia divina y el mundo desviado. Y le agregó: la consoladora invocación del Buen Suceso
será la sustentación y salvaguarda de la fe ante la total corrupción del siglo XX. Es voluntad de Dios reservar esta devoción para aquel siglo, cuando la corrupción de las costumbres será general y la luz preciosa de la fe esté ya casi extinguida. Ya de por sí estas tres frases serían suficientes para considerar que esta aparición es creíble. El obispo contemporáneo la aprobó e incluso él mismo recibió visiones de Nuestra Señora al respecto. La Madre Mariana de Jesús escribió los mensajes de Nuestra Señora en lo que se llamó el Cuadernón, y el padre Manuel de Sousa Pereira los desmenuzó en los 3 tomos de la vida admirable de la Madre Mariana de Jesús Torres. Veamos algunas profecías ya cumplidas, ojo a esto, cosas que ya se han dado en la historia. En la aparición del 16 de enero de 1599, Nuestra Señora le dijo a Sor Mariana: «La patria en que vives dejará de ser colonia y será república libre, entonces se llamará Ecuador». Y en el año 1830, es decir, 231 años después, sucede la independencia total y se formaba la República precisamente bajo el nombre señalado por Nuestra Señora del Buen Suceso, es decir, Ecuador. Otra profecía cumplida es que vendría un presidente verdaderamente cristiano que consagraría a Ecuador a Jesucristo y recibiría la palma del martirio. Esto ocurrió literalmente. El mensaje que recibió Sor Mariana fue el siguiente: en el siglo XIX habrá un presidente de veras cristiano, varón de carácter, a quien Dios le dará la palma del martirio en la misma plaza donde se encuentra mi convento. Consagrará la república al divino corazón de mi amantísimo Hijo, y esta consagración sostendrá la religión católica en los años posteriores, los cuales serán aciagos para la Iglesia. Esta revelación tendría su cumplimiento en 2 fechas distintas, con Gabriel García Moreno, 2 veces presidente en 1860 y 1869. Él convertiría a Ecuador el 25 de marzo de 1874 en el primer país en el mundo en ser consagrado al Sacratísimo Corazón de Jesús. Y un año más tarde, el 6 de agosto de 1875, primer viernes de mes, luego de comulgar en la iglesia de Santo Domingo, García Moreno se dirigía al palacio de Carondelet, cuando Faustino Rayo golpeó la cabeza del presidente con un machete, asesinándolo por odio a la fe. Y cuando agonizaba consiguió mojar el dedo en su propia sangre y escribir en el suelo: «Dios no muere». Este es un presidente de Ecuador, un verdadero católico. En 1634 la Santísima Virgen le entregó a la Madre Mariana el niño Jesús en sus brazos y Jesús le reveló: «El dogma de la fe de la Inmaculada Concepción de mi Madre Santísima será proclamado en tiempos en que esté más combatida la Iglesia y mi vicario se encuentre cautivo. Y será proclamado el dogma del tránsito y asunción de mi Madre en cuerpo y alma a los cielos, cuando la Iglesia acabe de salir de un río de sangre». ¿Y qué sucedió? En 1848, el Papa Pío IX tuvo que refugiarse en Gaeta debido a la invasión de Roma por las tropas revolucionarias. Se cumple. Y en medio de la tormenta y ante un mundo ya decidido a alejarse de Dios, el Papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854. Y el 15 de agosto de 1950, a 5 años del final de la Segunda Guerra Mundial, en la cual murieron más de 40 millones de personas, Pío XII, Papa, proclama el dogma de la Asunción. Se cumple todo tal cual. También el mismo año, en 1634, una señora profetizó al santo cura de Ars, con nombre y apellido, quien hoy es el santo patrono de los sacerdotes. Veamos. O sea, casi 2 siglos atrás, la Virgen profetiza de la existencia de un santo sacerdote que será llamado, San Juan María Vianney. Impresionante.
La Virgen le dijo: los sacerdotes, a partir del siglo XIX, deberán amar con toda el alma a Juan María Vianney, un siervo mío que la bondad divina prepara para congratular con él a aquellos siglos, como modelo ejemplar de sacerdote abnegado. Y 152 años después, el 8 de mayo de 1786, en Dardilly, pequeña ciudad perdida en las montañas que circundan Lyon, Francia, nacía el propio Juan María Vianney, al que se le llamaría posteriormente Santo Cura de Ars, hoy tomado como el modelo de sacerdote. Hay más profecías cumplidas, pero en honor a la brevedad consideraremos lo que atañe a nuestro tiempo, que son profecías que ya se están cumpliendo. Nuestra Señora le dijo a Sor Mariana que, a fines del siglo XIX y en el siglo XX, cundirán en estas tierras varias herejías. Suponiendo solamente en lo que atañe a la Iglesia Católica, la herejía que hoy tiene confundida y paralizada a la Iglesia es el modernismo, que San Pío X, a principios del siglo XX, la definió como el resumen y culmen de todas las herejías, el modernismo, que significa que inclusive desde el mismo clero, los sacerdotes, los obispos, van a tener una concepción de la fe muy en choque, en contraposición a la tradición. Se inventarán nuevas formas de explicar la fe, se realizarán nuevos métodos inclusive para la comprensión de la fe, y todavía más, se cambiará la tradición, la verdad, por unos aires supuestamente nuevos. Entonces pensemos la cuestión de Alemania, la cuestión también de la imposición de la ideología de género de los grupos LGBT que quieren que la Iglesia Católica acepte ciertas cosas y que sacerdotes y obispos ya lo están haciendo. Ese es el modernismo, luego también aplicado a la liturgia, a la moral. Bueno, es una cuestión muy amplia. Esta herejía supone la pérdida de la verdadera fe, porque es renunciar a la verdad cambiando por cualquier novedad del momento. También Nuestra Señora le advirtió sobre el libertinaje, la impureza y la corrupción de las mujeres y de los niños a partir del siglo XX. Y es tal cual. Siglo XX comienza la cuestión, por mencionar algo, ¿no? La cuestión del bikini, y la mujer cae en el desenfreno por mostrar su cuerpo. Y eso provoca en el varón entonces este anhelo por la carne, ¿no? A nivel sexual me refiero, a nivel íntimo. Y luego comienza todo este libertinaje sexual con la avalancha de la revolución supuestamente hippie, ¿no? Y todo lo que trae paz y amor, y luego todos esos movimientos que han ido saliendo y naciendo a nivel de la inmoralidad, de la impureza, del libertinaje. Y sobre todo mujeres y niños. Encontramos actualmente niños que están realmente pervertidos. Díganmelo a mí, como sacerdote, que tengo que escuchar confesiones de niños de 12 años, de 11 años, que andan ya metidos en cosas que ni se imaginan. Entre otras cosas, le dijo: se desbordarán las pasiones y habrá una total corrupción de las costumbres por reinar Satanás, quien centrará su atención principalmente en la infancia a fin de mantener con esto la corrupción general. Y acusando a la masonería como al agente, le dijo: se perderán vocaciones sacerdotales, no existirá inocencia en los niños ni pudor en las mujeres. Y también le advirtió que la atmósfera de este tiempo estará repleta del espíritu de impureza y se perderá la delicada flor de la virginidad. Vaticinó el divorcio, el concubinato y la educación laica. Divorcios por doquier, hombres arrejuntados con mujeres viviendo solamente así, sin sacramentos, y la educación laica significa que ya no se mencionará a Dios en las escuelas, en los colegios, en las universidades, y si se lo mencionase, sería solamente, lamentablemente, para burlarse de esto o para hablar en contra, que es lo típico, digamos, ¿no? Habrán excepciones, por supuesto. Le dijo que se impondrán leyes inicuas con el fin de extinguir el santo matrimonio
y por tanto abundarán los niños nacidos sin la bendición de la Iglesia. La corrupción de las costumbres y los efectos de la educación laica harán que escaseen las vocaciones sacerdotales y religiosas. Los sacramentos serán atados y despreciados, y habrá muchos sacrilegios públicos y también ocultos. La Sagrada Eucaristía será profanada, robarán hostias consagradas para profanarlas, y habla de muchas más cosas que hoy vemos sucediendo en el mundo. Pero Nuestra Señora le dijo que cuando todo parezca perdido, será el inicio del triunfo de la Santa Iglesia. Tal como en Fátima. Luego de catástrofes para la Iglesia y la civilización cristiana, la Santísima Virgen promete la victoria, o sea, el triunfo de su Inmaculado Corazón. Dijo: «Yo de una manera asombrosa destronaré al soberbio Satanás, poniéndolo bajo mi planta y encadenándolo en el abismo infernal». En resumen, hace más de 4 siglos hubo una aparición en Ecuador asombrosamente precisa en sus predicciones sobre el siglo XX y siguiente. La precisión se puede apreciar tanto en los hechos concretos que Nuestra Señora del Buen Suceso profetizó que sucederían, como con respecto a las grandes tentaciones de corrupción de la moral y pérdida de la fe que sucederían y que estamos presenciando ahora. Y ella vaticinó que al final derrotará a Satanás, adelantando la profecía del triunfo del Inmaculado Corazón de María que hizo en Fátima. O sea, la Virgen ya desde antes venía anunciando esto, y Fátima, digamos así, lo popularizó. Esto no sucedió aún, pero no es prudente ponerlo en duda, dada la impresionante precisión de sus propias profecías. Bien, este ha sido el texto que he leído. Ahora sencillamente, pues, lo que trae a mi corazón y quiero compartir con ustedes es que nos armemos de valor para hacer la diferencia. El mundo está en una corriente impresionantemente contra la fe, contra la moral, las virtudes. Demos ejemplo. Decía el Papa Benedicto XVI que la santidad es como una luz en medio de la oscuridad, y quienes ven esa luz comienzan a dirigirse a ella porque se sienten atraídos por ella. Esa es la virtud de la santidad. Y si nosotros nos proponemos, nos disponemos y hacemos todo lo posible por vivirlo, podremos ayudar a muchas personas que se encuentran en este mundo. Y si es que tú que escuchas este video estás metido en eso, cree que la Virgen María te puede ayudar, te puede rescatar de este mundo de perversión. Así que demos testimonio, y si es que estoy metido en eso, gritemos desde nuestra alma: Dios mío, ayúdame. Santísima Virgen María, llévame a tu Hijo, que Él me sane. Vamos a pedir entonces esa intercesión de la Inmaculada Virgen María. Ahora yo sencillamente les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.